Bienvenido a Podcast Medicentien, medicina que transforma vidas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nuevamente nos da mucho gusto estar en el podcast, en su podcast en el cual nosotros hablamos de medicina funcional y terapias regenerativas. En la ocasión anterior platicamos acerca de qué es medicina funcional y lo más importante es que le queremos dar continuidad, pero ahora queremos aprender más allá de qué es la medicina funcional abordando a un paciente. El día de hoy nuevamente para darnos esta clase magistral se encuentra con nosotros la doctora Victoria Elizabeth. Bueno, ya explicamos también todo lo que es su currículum, pero el día de hoy queremos entrar de lleno en ese tema. Doctora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí, como siempre. Doctora, me enteré que el día de ayer y antier estuviste dando un curso, ¿verdad? Por ahí. Pero eso es muy bueno para nosotros porque eso qué quiere decir que nos vas a explicar cómo abordas a los pacientes cuando se trata del tema de medicina funcional. Doctora, respecto a esto, nos gustaría saber cómo inicias el abordaje para un paciente, sea hombre, mujer, niño, niña o adolescente. ¿Cómo es un abordaje a un paciente en medicina funcional? Esta pregunta, Fer, que me haces es muy importante porque, sobre todo para los médicos que nos escuchan de primera vez o que empiezan a trabajar con medicina funcional, de pronto tenemos mucha información, pero ¿cómo la aplico? ¿Cómo la hago práctica en mi consultorio? Entonces es muy importante que ustedes sepan que tenemos que tener pautas de tratamiento, tenemos que tener pautas de abordaje, tenemos que tener el ABC. Para esto es muy importante tener preparado a mi paciente y aquí vamos a hablar de cómo puedo tener las mejores condiciones para que este paciente pueda responder mejor a nuestros tratamientos de medicina funcional o de medicina integrativa, donde yo voy a hacer un enfoque diferente, desde un enfoque diferente voy a tener terapias diferentes o indicaciones diferentes para mi paciente que se van a optimizar si yo preparo a ese paciente. Entonces aquí vamos a hablar de un aspecto muy importante y básico que se llama terreno biológico. Terreno biológico. En otras ocasiones hemos escuchado mucho ese término, pero como que se deambula mucho, no se nos aterriza o no se nos explica bien qué es el terreno biológico. ¿Cómo tú nos puedes explicar qué es el terreno biológico, doctora? Bueno, el terreno biológico se refiere a poner en condiciones a ese paciente para que ese paciente tenga la capacidad de respuesta a la activación y a la regulación de las funciones para estar en equilibrio o tener un balance entre todas las funciones y de esa manera controlar nuestros padecimientos, nuestras enfermedades. El terreno biológico es tratar aspectos básicos de mi paciente para optimizar esa función celular. Las células de nuestro cuerpo necesitan tener condiciones adecuadas de nutrición, de actividad eléctrica, de desintoxicación. Para esto, para preparar a mi paciente, para ponerlo en condiciones, es a lo que le llamamos preparar el terreno biológico. Es como cuando yo quiero sembrar una tierra, pues tiene que tener los nutrientes suficientes esa tierra para que me dé lo que yo quiero cosechar. Algo similar podríamos, en forma analógica, tener en nuestro organismo. Yo tengo que tener en condiciones ese organismo. Si el organismo está con alto estrés oxidativo, está intoxicado, tiene disbiosis intestinal, tiene un funcionamiento en general mal, no va a tener esa capacidad de respuesta. Entonces, antes de abordar cualquier problema que yo tengo que preparar a ese paciente para que tenga la capacidad de respuesta. Y aquí vamos a hablar de muchos aspectos, pero sí los básicos, para que ustedes lo tengan puntual, de qué manera pueden abordar o pueden iniciar a tratar ese terreno biológico. Cuando dices aspectos, doctora, en este sentido, aspectos te refieres ya literalmente a tratamientos. Sí.
Ok. Sí. Doctora, ¿y en esos tratamientos integras moléculas sintéticas o solamente empiezas a aterrizar a tu paciente con otro tipo de tratamientos o terapias? Bueno, vamos a hablarlo poco a poco porque sí es, Complejo. esa pregunta es compleja y tal vez sería como para finalizar Ok. nuestro tema de hoy. Entonces, aterrizando terreno biológico, tengo que tomar en cuenta qué es lo que está inflamando a la célula. Yo les platicaba la vez pasada en medicina funcional que el problema básico de todos los organismos, la edad que tengan y el sexo que tengan, es inflamación de bajo grado. Es una inflamación crónica, una inflamación sistémica. Como sabemos, la inflamación es importante y debe de existir en nuestro cuerpo. La inflamación aguda para resolver todos nuestros problemas agudos, como ejemplo una gripa, por ejemplo, ¿no? Donde se echa a andar todo mi sistema inmunológico, pero en cuanto se resuelve, pues ya, esa inflamación se acabó. Pero cuando existe un problema crónico, un estrés oxidativo constante sobre nuestro organismo, se produce una formación de radicales libres, de gran estrés para nuestras células, y entonces la inflamación se vuelve crónica, le llamamos inflamación de bajo grado. Esa inflamación sí o sí va a condicionar que mi organismo presente cualquier alteración, ¿no? Que desencadene diabetes, ustedes saben que si un paciente es diabético, en el momento que debuta como diabético, que descubrimos que tenía polidipsia, polifagia, poliuria, que de pronto tenemos hemoglobinas glucosiladas de 11, de 13, ese paciente no fue en el momento que se le hizo el diagnóstico que tenía el problema, ese paciente ya tenía muchos meses anteriores o tal vez años con esa alteración, el organismo lo compensa con sus grandes órganos y funciones, trata de nivelar hasta donde ya no puede más. Entonces, el objetivo en medicina funcional es controlar esa inflamación de bajo grado, modularla. A veces no la podemos quitar completamente porque pues hay factores que ya están predisponiendo a que todo el tiempo esté, como por ejemplo procesos laborales, procesos emocionales, y de ahí pues vamos a hablar de muchos aspectos. Pero dentro de mejorar ese terreno biológico es enfocarnos en controlar esa inflamación de bajo grado para poder tener respuestas en este organismo. Y aquí vamos a hablar de dos cosas muy importantes, y uno es tratar el eje intestino-cerebro, ahorita vamos a hablar de eso, y tratar todo lo que está intoxicando a mi organismo, hacer todos esos procesos de desintoxicación, esos procesos para limpiar esas células. Ahí hablamos mucho de limpiar y de tratar la matriz extracelular, que es el espacio intercelular, que también influye, no solamente mejorar esas condiciones de la célula, y ahí atendemos dos cosas fundamentales, uno es la membrana celular y otro es a nivel nuclear, y con esto mejorar toda la función mitocondrial. Y la otra es mejorar toda la matriz extracelular, que es todo el espacio que se encuentra entre todas las células y que también va a ser fundamental para que esa célula pueda trabajar de forma más óptima. Uh-huh. Doctora, nos acabas de explicar a detalle bien lo que es, cómo empiezas a tratar a un paciente. Ahora te quiero preguntar, por decirlo, tú cuando te llega un paciente, hace un momento antes de entrar aquí a cámaras, tocábamos el punto de una paciente mujer con síndrome de ovario poliquístico. Ahí entra lo que es la inflamación celular de bajo grado, ahí entra también lo que es un daño en el terreno biológico, o sea, entran muchas cosas. ¿Sí es cierto esto? Así es,
todas las pacientes que nos llegan vienen con tratamientos ya convencionales, como el ejemplo que pusiste, una paciente con síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente, eso lo tenemos muy frecuente en nuestra consulta. Una chica adolescente con ovario poliquístico. Esa paciente ya llega a veces multitratada con hormonales combinados de microdosis, antiandrogénicos, y ven mejoría parcial durante los primeros meses de tratamiento, pero la paciente finalmente sigue igual, suspende el tratamiento y el tratamiento convencional, y la paciente sigue con esas alteraciones en sus ciclos, o sigue con dismenorrea, o sigue con hirsutismo, o sigue con los brotes de acné. En medicina funcional ustedes le van a poder ofrecer una gama de tratamientos realmente efectivos, donde esa paciente va a ver los cambios, porque en cuanto empieza a mejorar esas funciones orgánicas de las que les hablo, mejoran el terreno biológico, esa paciente va a tener cambios desde la primer cita. En la primer cita ustedes indican todos las pautas que ella va a tener en cuanto a su alimentación, en cuanto a su suplementación, y a la segunda consulta, donde llega la paciente, ya van a ver inmediatamente cómo empezó a notar cambios en su piel, en su ciclo, en la evolución del dolor durante su ciclo menstrual. Y eso lo van a lograr con todo lo que vamos a platicar ahorita, es mejorar el terreno biológico de esa paciente, y de esa manera no es necesario utilizar los hormonales combinados de microdosis. Es importante ver cómo ese organismo podemos ayudarlo a que reaccione, a que optimice, ¿no? Y además los tratamientos no son temporales. Si esa paciente realmente nos capta por dónde vamos a abordarla, ese tratamiento ya va a ser continuo, ese tratamiento más bien va a corregir esa malfunción ovárica, y ella va a ver mejoría en todos los meses subsecuentes. Termina el tratamiento y se mantiene la respuesta, se mantiene el resultado. Entonces, eso es muy común y podemos abordarlo de la manera como hoy les voy a platicar, junto con todas las demás pacientes que les lleguen. Pero realmente hablar de ovario poliquístico es hablar de un reto importante, porque incluye muchas alteraciones. En una sola paciente puede tener muchos matices, pero todos los podemos modular, iniciando por mejorar el terreno biológico. Doctora, Sí. ahorita que tocas el punto de mejorar el terreno biológico en ese tipo de pacientes, ¿crees que entonces las terapias complementarias influyen, las que tú aplicas específicamente, sí pueden influir de manera positiva en la reparación del terreno biológico? Claro que sí, porque las terapias complementarias, entre ellas el uso de los tratamientos ortomoleculares, el uso de nutrientes para la célula, hablar de hierro, hablar de aminoácidos, de enzimas, de minerales, de vitaminas, representan un sustrato importante, son factores y cofactores para activar funciones. Entonces es muy importante la parte ortomolecular. Es muy importante las terapias complementarias, como la ozonoterapia, donde yo puedo oxigenar los tejidos, activarlos, activar mi producción de glutatión, controlar infecciones, modular esa inflamación. Hay muchas vías para aplicar la ozonoterapia, y de acuerdo al paciente van a haber mejorías inmediatas incluso, porque el ozono también es un gran mediador del dolor, participa con toda la síntesis de prostaglandinas, entonces también van a tener mejoría para el dolor, antiinflamatoria, modulación inmunológica. Tenemos muchas herramientas. Entonces, dentro de todas las que vamos a hablar, estas son unas pocas, pero influye todo, influyen los nutrientes, influyen las terapias como el ozono, influye en la aplicación también de terapias como radiofrecuencia, campos magnéticos,
que finalmente van a mandar estímulos al organismo para que responda, para que se forme nueva síntesis de colágeno, para que se controle el dolor, la inflamación. Y bueno, vamos a ir platicando de todos ellos porque tienen un efecto distinto, pero finalmente hacen sinergia para que mi paciente pueda responder y se van a sorprender cómo el paciente mejora, se van contentos los pacientes, nosotros como médicos pues nos quedamos también satisfechos con esos resultados, ¿no? Que no obtenemos en medicina convencional. Y para eso hay que prepararnos. Bueno, sí, tú te has preparado durante mucho tiempo, doctora, y eso nos gusta porque cuando señalizas muy bien ahorita la cantidad de terapias que puedes integrar en la consulta. Anteriormente, antes de que tú entraras en medicina funcional y regenerativa, ¿atendías síntomas a diferencia de ahora que te vas hasta la raíz? ¿Qué diferenciación ahora tú encuentras en el cómo atendías antes a tu paciente y en el cómo ahora que manejas este tipo de tratamientos y terapias, ahora qué diferenciación tú ves? No, pues el resultado en la medicina convencional, como aprendimos, no digo que sea malo, yo creo que regula bastante bien, ¿no? Y lo tenemos que tener de base porque nos resuelve problemas. También un paciente que llega con una crisis hipertensiva, un paciente que viene muy descontrolado de la glucosa. Claro que nos ayuda, pero muchas veces ese tratamiento le va a ofrecer un cambio temporal. Y aquí la ventaja que tenemos en nuestra medicina funcional es que ya el tratamiento va a ser continuo, va a ser un mantenimiento de nuestros pacientes y de esa forma podemos hacer una integración del tratamiento convencional con el tratamiento funcional, porque además no están peleados. Yo creo que podemos dejar que el paciente siga con su tratamiento con el médico internista, con el endocrinólogo, con el ortopedista y nosotros podemos ayudarle mucho a fortificar esa respuesta sin interferir o bloquear la respuesta del otro médico. Doctora, hace un momento comentabas muy bien, por decirlo, me llamó mucho la atención que usaste el término el eje neuroinmunoendocrino, que tiene que ver, en el caso de ese tipo de pacientes, terreno biológico, ¿verdad? Sistema hormonal, pero esa parte donde te fuiste hacia las neuronas, ¿también tiene un impacto en medicina funcional? ¿También te lleva hasta allá? Claro, nosotros en medicina funcional hablamos mucho del eje intestino-cerebro. Como sabemos, hablando de cosas muy generales, el intestino es un órgano básico donde existe una gran cantidad de neuronas que trabajan para sintetizar muchas sustancias. El eje, ahí le llamamos eje intestino-cerebro porque están muy conectados, tanto la función intestinal con la cerebral como la cerebral con la intestinal, es una serie de respuestas bidireccional. Entonces, los dos van a tener influencia, pero nosotros presentamos mucho de la inflamación de bajo grado por tener alterado nuestro intestino. Para esto tengo que platicarles que el intestino no solamente para las funciones de absorción de nutrientes o de eliminación funciona, sino también existe ahí la síntesis de muchas cosas. Participa todo nuestro sistema digestivo para la síntesis de vitaminas, participa con la formación de neurotransmisores, como son la dopamina y la serotonina, en cantidades importantes, más que las cerebrales. Participa en el metabolismo de las hormonas, en el reciclamiento de los estrógenos, en la absorción de nutrientes, en la eliminación de tóxicos que llegan a mi cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que ese intestino se ve alterado por el estilo de vida que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con si ingerimos alcohol, si ingerimos todas las sustancias que están llenas de aditivo, lo que nos alimentamos, los embutidos, los enlatados, los conservadores, los colorantes, en el caso de nosotras los cosméticos, cuando fuman, hay muchos hábitos, la dieta alta en gluten,
todo el pan nos afecta tanto. Todas esas sustancias que llegan a mi intestino alteran el microambiente intestinal, gástrico, y eso hace que se altere todo el epitelio gastrointestinal, donde es una gran barrera, hay vellosidades y microvellosidades que están provistas de gran vascularización, tienen su sistema linfático, tienen nervios, y eso es una gran barrera que tenemos funcionando, pero si yo lo someto a mi tubo gastrointestinal, a esas sustancias, esos disruptores que llegan a mi mucosa, esa mucosa va a tener una ruptura y entonces se vuelve permeable a muchas sustancias. Entonces ya no es una barrera, ya llegan tóxicos o llega gluten. El gluten es un capítulo muy importante, Fermín, que todos nos estamos peleando con el gluten, porque el gluten es un componente del trigo que llega a ser altamente alergénico. Entonces el gluten habitualmente pues es para la planta benéfico, porque lo protege de las plagas y todo, pero cuando nosotros tenemos en nuestra alimentación productos con derivados del trigo, tenemos esas micropartículas de gluten, y que además el gluten ya está modificado, el trigo está modificado, porque también tenemos comentarios, dice, bueno, pues antes todos comíamos pan, ¿no?, en generaciones anteriores, pero aquel trigo de aquellas generaciones era otro trigo, no es el trigo que tenemos actualmente. No estaba alterado. No estaba alterado, y ahora para ir mejorando ese trigo, para que sea resistente a las cosechas, a lo mejor a los cambios climáticos, a las inundaciones, a las plagas, es mucho, no nada más el trigo, muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa los han tratado genéticamente. Es a lo que le llamamos transgénicos, que algunos son para mejorar la resistencia de los granos. Pero hablando del gluten, pues resulta que el trigo ya no es el mismo trigo que tomaban nuestros abuelos o nuestras generaciones anteriores. Ahora el trigo que llega a nuestra mesa es un trigo modificado, donde el gluten se vuelve cada vez más alergénico. Entonces ese gluten, cuando llega a mi estómago, rompe mi capa de mucosa, rompe esas vellosidades y se llama síndrome del intestino permeable. Entonces esas partículas de gluten, junto con todos los disruptores que pudiera haber de lo que comentamos, bacterias patógenas, aditivos, alcohol, etcétera, se van directos a través de esa mucosa y entonces se van al torrente circulatorio y empiezan a hacer efectos de inflamación crónica, de inflamación de bajo grado. Entonces, yo tengo que iniciar, al tratar a mi paciente en medicina funcional, por reparar esa mucosa del tubo gastrointestinal para que empiece a volverse funcional. Al reparar yo esa mucosa, empieza a bajar la inflamación, desde luego, empiezo a controlar muchos procesos alérgicos, incluso infecciosos, inflamatorios. Hay personas que pueden tener una artritis con brotes agudos de inflamación o colitis, todas las itis que les gusten, colitis, gastritis, otitis, incluso puede haber migrañas, puede haber dermatitis, y la causa puede ser ese proceso inflamatorio que se genera desde el intestino. Entonces, si yo sello intestino, yo voy a tener mejor respuesta de mi paciente desde ese tratamiento que le hice. Y hay muchas maneras de reparar ese intestino en medicina funcional, y eso es básico. Nosotros iniciamos el tratamiento o el abordaje de nuestros pacientes reparando ese eje intestino-cerebro. Entonces, doctora, me estás emocionando. Porque hay muchos temas sí, de ahí de qué hablar. Estás elevando esta conversación a medicina de sistemas, llamándole medicina de precisión. Te quiero preguntar,
Ahorita que estás tocando el tema de una fuerte disbiosis y por qué aparecen la inflamación celular y diferentes tipos de sintomatologías en tu paciente, ahora empiézanos a explicar cómo empiezas tú a atender cuando encuentras que hay una fuerte disbiosis intestinal en tu paciente. ¿Inicias con terapias o inicias con un tratamiento ortomolecular? Bueno, aquí ¿O por dónde inicias? es básico tomar en consideración que ese paciente tiene, sí o sí, tiene que empezar a mejorar Estilo de vida. ese microambiente que tiene en ese eje intestino-cerebro, que está totalmente disfuncional. Aquí Fermín tocó un tema, pues que también es muy importante, que tal vez algunos no saben de qué se trata, se llama disbiosis intestinal. Entonces, ¿a qué se refiere la disbiosis? La disbiosis es cuando se perdió el equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio, además de todo lo que les conté, un equilibrio microbiano. Como sabemos, tenemos una flora normal que nos ayuda y nos optimiza muchas funciones, pero también tenemos ese desequilibrio de nuestros microbios. Cuando esos microbios cambian nuestro ambiente porque a lo mejor se sobrepoblaron, hay gérmenes oportunistas, que a lo mejor forman parte de nuestros microbios normales, de nuestra flora normal, pero bajo ciertas condiciones, a lo mejor alcoholismo crónico, el uso de antibióticos también, que también mucha gente se automedica, o los antibióticos, estaba indicado un esquema por 7 días, pero como en 3 días se sintió bien, lo suspendió. Entonces tenemos resistencia bacteriana, tenemos el abuso de antibióticos, eso también modifica nuestra flora. O sea, hay muchas situaciones que nos cambian. Cuando se cambia todo ese ambiente, se llama disbiosis intestinal. Y esa disbiosis intestinal me va a ocasionar una alteración del eje intestino-cerebro. Entonces, para precisar cómo lo puedo empezar a tratar, tengo que detectar qué factores hay específicos en ese paciente. Doctor, entonces, y la medicina de precisión nos permite determinar en este paciente, estos son los factores. No es lo mismo lo que Fermín va a tener en ese intestino que lo que yo voy a tener, porque depende de mi genética, de mi estilo de vida, de mis hábitos, etcétera, de mi estrés oxidativo, de mi sueño, de la cantidad de agua que tomo, ejercicio, etcétera. O sea, tiene que ver con muchos factores y eso es lo que ustedes en medicina funcional tienen que individualizar. No es lo mismo, ningún tratamiento va a ser igual. En medicina de precisión tenemos la posibilidad de ser personalizados, es decir, a este paciente, a Fermín, tiene intolerancia también tal vez a los cítricos, claro, o tiene que cambiar. No puedo comer carne de res. Ah, pues sí. También. O sea, ya en la medicina de precisión, como ustedes saben, se detectan los factores que están influyendo para causar inflamación, para causar enfermedad, ¿no? El uso de pantallas, etcétera. Sí, la tecnología. A lo mejor una suplementación correcta de omega 3, etcétera. Ahí es donde, perdón, que es donde quiero que nos ayudes a aterrizar, doctora. A ver, nos comentas que del intestino se rompe a esa mucosa y hay una serie de cofactores, ¿no? Pero entonces, ¿por dónde se inicia? ¿Atiendes primero el terreno biológico o te vas al intestino o por dónde se inicia un tratamiento? Porque ya nos explicaste y que creo que puntualizaste de manera exacta lo que nosotros queremos saber. Ahora, ¿por dónde se inicia? Porque el médico quisiera saber, ¿no? Ok, aquí el objetivo número 1 es mejorar el terreno biológico. ¿Por dónde vamos a empezar? Por mejorar el eje intestino-cerebro. Por eso hablé de eso primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Así en forma práctica. Primero, determinar los factores de riesgo que tiene ese paciente. Nos regresamos, como siempre, a nuestra historia clínica completa. Después de eso, nosotros tenemos obviamente que cambiar la alimentación, porque resulta que uno de los factores de inflamación crónica es el tipo de alimentación. Entonces tenemos dieta inflamatoria
casi con lo que habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, tengo que explicarle al paciente qué lo inflama. Entonces, tengo que decirle que en general los azúcares, las harinas y la leche los van a inflamar muchísimo. Todos los azúcares y las harinas generan procesos inflamatorios crónicos. También los azúcares nos van a hacer un problema que tenemos cada vez más recurrente, que es síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Entonces nosotros con el tipo de alimentación enviamos cargas glucémicas a mi cuerpo todo el tiempo. Entonces sí o sí, esa insulina va a disfuncionar, y que tiene muchas funciones la insulina, no solamente para metabolizar los carbohidratos. Entonces, si yo estoy mandando estímulos continuos, obviamente va a disfuncionar ese páncreas, esa insulina va a empezar a hacerse disfuncional también, y entonces yo voy a tener una baja respuesta a todo ese metabolismo de los carbohidratos. Entonces, si yo quiero bajar esa carga, para empezar tengo que quitar al paciente todos los azúcares. Y a veces les digo, aquí sí, la dieta es estricta. ¿Quieres empezar a mejorar? Y les explica uno brevemente cómo influye todo ese proceso inflamatorio. Entonces, 0 azúcares, 0 harinas y 0 leche. Y la leche es debido al suero que tiene, suero de leche, que es altamente alergénico. Como sabemos, la leche contiene derivados de la vaca, y esa proteína no es la proteína animal no es la proteína de mi organismo, no la puedo metabolizar. Hay pacientes que nos dicen, oye, entonces puedo comer leche vegetal, ¿no? De coco, de almendras. Sí, pero no la del súper, porque son muchos químicos. Si tú la preparas en casa, sí la puedes ingerir. Pero a veces es costumbre, son hábitos, y aparte está toda la parte comercial, donde pues todo lo que nos venden pues no es tan benéfico. Entonces yo tengo que empezar, concluyendo la pregunta que me hiciste, con suspenderle todo lo que lo inflama, y lo que lo inflama en general yo le digo, son los venenos blancos, no azúcares, no harinas y no leche. Con eso que el paciente haga, va a empezar a mejorar muchísimo. O sea, a muchos los has dejado tristes porque pues obviamente van a dejar y suspender el pan, La coca, la Coca-Cola. refresco. Refresco, vas a Perdón. poner refrescos. Perdón. Ajá. Ok, aquí, doctora, fíjate que nos empiezas a aterrizar, y yo creo que a muchos que nos ven y nos estarán escuchando, yo creo que cuando alguien nos explica, pero yo quiero puntualizar, cuando tú, por lo que escucho, analizo, quiere decir que tú le dedicas bastante tiempo a tu paciente, porque para explicarle todo esto, a lo mejor el médico va a pensar eso, ¿no? Es que hay que dedicarle mucho tiempo a un paciente. ¿Sí, eso es cierto? Cuando tú haces todo esto. Así es, Fermín. En medicina funcional resulta que las consultas no son de 15 minutos. ¿En la primera o todas son así? Todas son así. Todas son así. Ya mínimo tienen que dedicarle mínimo 45 minutos, 1 hora al paciente, y a veces nos echamos más tiempo. Porque obviamente tienen que resumir todo lo que yo les estoy diciendo, pero ya se vuelve uno más práctico, le dice cosas básicas, porque sí hay pacientes que a mí me han llegado y me dicen, a ver, tú explícame por qué no puedo comer, o por qué no puedo tomar refresco. Porque hay personas que, aparte de que ya es hábito, por ejemplo, en relación al refresco, dicen, es que eso me da energía. Si yo me tomo mi lata de refresco, sí, ya tengo energía. Y pues sí van a tener energía. Una botellita de refresco pequeñita tiene 12 cucharadas de azúcar, pero van a mandar una carga glucémica, como les digo, tremenda al páncreas, pero además esa energía les va a durar muy poquito tiempo, y al rato se van a sentir más agotados. Pero uno lo va entendiendo hasta que ya va entendiendo todo ese mecanismo de acción, ¿no? Y la otra parte que no les he explicado tanto es la parte de limpiar esa matriz extracelular, que es todo el espacio entre cada célula,
para que esa célula optimice su función. Es como decir, mi casa va a estar limpia, ¿no? Va a estar alrededor el patio limpio, el jardín limpio, todo arregladito. Para eso tenemos que tratar la matriz extracelular y para eso hay muchas formas de hacerlo. Pero ya ahí entran terapias. Entran terapias, pero también entra la dieta, porque al momento que tú le quitas toda la dieta inflamatoria, también va a mejorar ayuda, sí, ayuda. La matriz extracelular, pero también hay terapias de desintoxicación. Pero si el paciente llega y te dice, bueno, doctora, ya estoy aquí, ya me explicaste, sí, atiéndeme, dame o ponme algo, porque me imagino que sí hay pacientes que te dicen eso, ¿no? Ya dame o ponme algo porque me siento muy mal. Claro, y también tenemos que empezar, bueno, es muy importante que ustedes valoren las funciones básicas de ese paciente, porque yo voy a hacer desintoxicación, voy a empezar a cambiar todo, pero tengo que ver que ese paciente pueda excretar, eliminar todo lo que yo voy a empezar como a remover. Entonces es básico que ese paciente tenga bien su función renal, bien la función hepática, y vamos a empezar a mejorar la función digestiva o la función de ese eje intestino-cerebro. Entonces también para eso tomamos en cuenta otras cosas también muy importantes dentro de esa desintoxicación, que es el tratar a los parásitos y a veces infecciones micóticas. También sabemos que hay hongos benéficos en mi cuerpo, pero a veces cuando hay una sobrepoblación de esos hongos, también causan procesos inflamatorios a todos niveles, incluso a nivel del tubo digestivo. Entonces tenemos que abordar también esos tratamientos. Dices, ¿qué le puedes dar de inicio? Pues la dieta, empezar un tratamiento antiparasitario, que muchas veces con el tratamiento, el estudio convencional del coproparasitoscópico seriado, no aparece nada. Porque acuérdense que no solamente hay parásitos que están en intestino, y muchos están en forma de esporas, otros parásitos, otros están encapsulados, otros están en huevecillos, no todos los vemos como aprendimos que son los parásitos. Hay muchos tipos de parásitos y están en diversos órganos. Entonces tenemos que considerar esa parte y abordarla también, y valorar el uso de tratamientos antimicóticos también. Y hay tratamientos farmacológicos, pero tratamientos también herbolarios que pueden servir. Pero lo básico es cambiar la alimentación para no seguir alimentando ese crecimiento. Sí, porque de nada sirve que le des tratamiento y el paciente, siga comiendo lo mismo, ¿no? Sí, okay. Sí, como cuando queremos controlar una infección. En el caso ginecológico, quiero controlar una infección vaginal, pero la paciente sigue comiendo azúcares, pues sigue alimentando, sigue dándole el sustrato a esos microbios para que sigan proliferando. Entonces, de nada me sirve probablemente darle el esquema tradicional de tratamiento y no cambio la dieta, por ejemplo. Entonces, si lo ven, es un tratamiento integral. Tenemos que utilizar muchos elementos para que ese paciente vea la respuesta. Pero sí, el primer consulta, dieta, probablemente tratamiento antiparasitario o antimicótico, el problema que lleva, podemos darle incluso moduladores de inflamación como el omega 3, que estamos acostumbrados a dar AINES de entrada, por ejemplo, o paracetamol, que como sabemos también tiene afección hepática. Entonces, recuerden que en medicina ortomolecular tenemos ciertas ayudas como para empezar a desinflamar a ese paciente o que mejore ese dolor, esa inflamación, modulando la inflamación, ¿no? Y para eso tenemos, por ejemplo, omega 3, un gran modulador de inflamación dentro de muchas funciones. Entonces, a lo mejor ese paciente se puede ir con omega 3. Y ya, empezamos a trabajar con algo, ¿no? Cuando hablaste ahorita, doctora, en temas de bacterias, parásitos y cuando das algún tipo de tratamiento específico, ahí entran probióticos, entran ese tipo también de tratamientos, porque yo escuchaba a un doctor, decía, hay que eliminar el hongo cándida. Uh-huh. ¿Es correcto usar el término eliminar o controlar? Yo creo que controlarlo, porque ya les decía que tenemos gran cantidad de microbios
que son necesarios para mi cuerpo, ¿no? De hecho, sabemos que nuestro organismo tiene más cantidad de microorganismos, ¿no?, que a lo mejor células. Entonces, ellos viven en nuestro cuerpo, tenemos que modularlos, y eso lo vamos a ir valorando de acuerdo a la respuesta de nuestros pacientes. Me preguntaba sobre el uso de probióticos, y ahí es otro mundo. Claro. Podemos dedicar una clase después para hablar de probióticos, y aquí hablamos de prebióticos, probióticos y posbióticos. En general es tener la flora benéfica en mi organismo para activar también muchas funciones, para que esos nos sigan protegiendo, nos defiendan de muchas situaciones internas. El probiótico es muy importante darlo como suplemento y por un tiempo determinado, no es para siempre el probiótico, porque también es darle una ayuda a mi cuerpo para que mi cuerpo empiece a reaccionar solo, no dejarlo que tenga sus propios mecanismos. Entonces, primero tratamos eje intestino-cerebro, hacemos lo necesario para que ese paciente cambie de alimentación, ya que cambió la alimentación, empezar a darle probióticos, y hay muchas más cosas que hacer para mejorar ese eje intestino-cerebro. Pero sí, el uso de probióticos es muy importante, el uso de sustrato para que esos microbios puedan estar mejor, reparar ese intestino. Utilizamos también la glutamina, que es un aminoácido muy importante para sellar intestino, el probiótico, prebióticos, que generalmente se refiere a fibra, para mejorar esa producción de probióticos, y los posbióticos, que son ya como cofactores para que ese probiótico, como algunas vitaminas, para que ese probiótico sobreviva, ¿no? Es una competencia ahí entre todos nuestros gérmenes, y se trata de que sobrevivan los que están haciendo realmente un equilibrio para mi cuerpo. Y hablando de los probióticos, que es un mundo enorme, hay muchos tipos de probióticos, y también todos nos preguntan, ¿y cuál, no? No, sí, Bueno, sí. en general busquen un probiótico que tenga varias combinaciones de probióticos, y hay de calidades de probióticos, hay de calidades de omegas. Todo eso lo vamos a ir platicando en las siguientes sesiones. Doctora, yo creo que, Dios mío, nos has platicado, yo creo que has aterrizado muy bien esa parte por donde se inicia, un equilibrio, un control, la parte donde, me gustó mucho ahorita que explicaste muy bien por dónde iniciar un tratamiento y la importancia. Ajá, ahora te quiero preguntar, digo, independientemente, yo sé que tú eres maestra, te encanta enseñar mucho en el área médica, a muchos médicos te conocen porque les has compartido durante las clases a los médicos, te he visto yo en algunos congresos, y en otras ocasiones que me ha tocado platicar y conversar contigo acerca de la parte donde te gusta enseñar. ¿Qué tanto para ti ahora como profesional en este rubro de las ciencias de la salud aplicada a la docencia o como maestra, crees que sea importante que en México el doctor se tenga que actualizar en el tema de la medicina funcional? Yo creo que es el futuro de nuestra medicina, ¿no? O del uso de los nutrientes, ¿no? Ahora se está retomando en este tipo de medicina. Recuerden que antes la herbolaria, ¿cuánto tiempo tenía? Cuando nuestros médicos antiguos utilizaban mucho la herbolaria, ¿no? Que realmente eran unos sabios, y que a partir de cosas herbolarias se han hecho algunos principios de los medicamentos o de lo que utilizamos ahora para la salud. Y la medicina alópata realmente tiene poco tiempo, 200 años en relación a la herbolaria. Entonces yo creo que ahora es regresar y tomar cosas importantes que algunos de nuestros maestros médicos de hace muchos años nos explicaban, y que no se les daba el valor, no se les daba esa oportunidad de decir esto puede funcionar. Ahora, afortunadamente en México y en muchos países, tenemos esa libertad de como médicos poder decidir cómo retomar esta nueva medicina, porque así le hemos llamado una nueva medicina, pero claro que no lo es, porque tiene bases de hace muchos años para trabajar. El médico actual debe de conocerla,
Eso es muy importante, Fermín. Tal vez no la practique, pero debe conocerla, saber que existe, que hay otra forma de ayudar a nuestros pacientes, hay otra forma de controlarlos. Entonces, yo creo que eso es básico. Sí se tienen que capacitar, sí o sí. Que se vayan a dedicar a la medicina funcional no lo sabemos, pero por lo menos que sepan que existe otra parte donde yo puedo tener otras herramientas para fortalecer los resultados clínicos y médicos de mi paciente. Y fíjate que eso es muy importante porque cuando tú que has participado en diplomados, que te has ido a otros países a dar unas conferencias, y esa parte que tú encuentras en otros países que también le da mucha importancia a la medicina funcional, a las terapias integrativas como España, como Argentina, como Colombia. En México no se diga, la verdad es que México es un país donde hay muchos ya congresos, cursos, talleres y diplomados acerca hay quienes le llaman la medicina del futuro, ¿no? Aunque ya se Sí, aplique ahora, aunque sí. ya se usa ahora. Ahora, doctora, yo creo que para finalizar, porque sabemos la importancia de los temas y que no podemos abordar todos, ¿verdad? Tenemos entendido que sí vas a dar un curso, va a ser en mayo. Si tú tuvieras que invitar a un médico ya de manera, no tanto personalizada, pero ya si tú tuvieras de frente a un médico, un doctor que tú lo conocieras en algún lugar, este, ¿cuál sería un argumento, más allá de una invitación, un argumento para que el médico aprenda y se actualice en el tema de la medicina funcional? Como te decía, ya es una necesidad que tenemos de conocer otras cosas, salirnos un poco del esquema tradicional. Es saber, conocer cómo puedo abordar la medicina desde otro punto de vista, más natural, más económico incluso. ¿Cómo puedo yo realmente ayudar a mi paciente? Y como tú decías, vas a otros lados y en todos lados, en España, en Italia, en Alemania, en Turquía, en toda Latinoamérica, Guatemala, Costa Rica, Perú, Argentina, en todos los lugares que hemos visitado, ya se habla de esta medicina. En unos lados le llaman más medicina integrativa, en otros lados medicina funcional, en otros lados medicina regenerativa, ahora últimamente medicina de precisión. Entonces, finalmente yo creo que ya estamos despertando todos los médicos a nivel mundial para unir nuestros conocimientos, nuestras formas de trabajar, y eso es muy importante porque en medicina funcional yo he encontrado algo muy bonito, que es que todos en los congresos compartimos conocimiento, no nos quedamos con nada. Si yo puedo apoyarle o algún compañero me puede apoyar a mí con un tratamiento que me va a optimizar para ese paciente, me lo comparte, me dice dónde puedo tener ese insumo, a dónde puedo visitar este médico, que a lo mejor en España hay uno que está trabajando más con ese tipo de tratamientos, y ya con esa parte de todos los cursos online, todo esa gran tecnología que existe ahora, podemos vincularnos con otros médicos, platicar con otros médicos, otros maestros, unos maestros pues que son expertos alemanes o españoles o argentinos, como si los tuviéramos aquí. Entonces se puede ya hacer esa comunicación que antes no había, Fermín, y ahora es muy importante que interactuamos todos, ¿no? Y también no dejar por alto que en México existe mucha gente capacitada y que México cada vez se está convirtiendo en una vanguardia para esos tratamientos, y que cada vez nos tenemos que preparar más para poder ofrecerles al paciente más herramientas y que el paciente también se sienta seguro con nosotros, porque tenemos que tener esa capacitación, esas habilidades para poder combinar, pero bajo una base científica, donde no sea algo empírico, donde realmente estemos formados como médicos y como médicos podamos responderle al paciente esa confianza que nos trae. Entonces,
es muy importante. Y en México yo lo que me he dado cuenta, Fermín, que vas a visitar otros países y están limitados porque no tienen insumos, porque el sistema de salud no se los permite. Pero en México estamos afortunados porque en México podemos trabajar prácticamente con todo lo que existe, con terapia celular, con terapia ortomolecular, con terapias de energía. Podemos hacer un montón de cosas. Sí, te brillaron los ojos, doctora. A veces bueno, porque dominas tú todo esto. tenemos tantas herramientas que a veces dices, ¿cuál utilizo? Entonces, correcto, en cada sí. paciente tienes que seleccionar porque también a veces te saturas, porque es mucha información. Pues nos da gusto, doctora. Yo no quisiera que acabara este podcast porque la doctora nos dejó conquistados con el modo como nos explicó y cómo aterrizó bien la explicación a cada pregunta que le hicimos. Sabemos que en México, en Ciudad de México, 30 y 31 de mayo, estarás dando un curso. En Monterrey, también en el mes de septiembre, estarás por allá dando un curso. Aquí lo interesante es que si algún doctor que nos ve, no sé si de primera vez, o que ya nos ha estado siguiendo y que quiera ir a asistir a estos cursos, pues puedan preguntar, les podemos dejar los datos de los teléfonos de contacto para poder asistir a estos cursos. Doctora, antes de cerrar, el tema de tu siguiente podcast, de acuerdo a cómo nos fuiste explicando, ¿cuál crees que sería un tema para la siguiente ocasión? Digo, no sé si tendría que ver con el impacto de la patología crónica como el motor energético en las células, o es un tema muy profundo. Porque eso viene parte de tu temario, o algo que tenga que ver con alguna terapia. Sí, podríamos platicar un poco sobre la función celular, la respuesta celular, cómo podemos optimizar la respuesta celular, hablar de membrana celular, hablar de mitocondria, ¿no? Eso es muy importante. No se vayan a perder el podcast. Doctora, muchas gracias. Un gusto de estar contigo. Un gusto estar aquí. Más que ahora nosotros, es un gusto que nosotros estemos con la doctora. Es un tema muy extenso, pero aquí estamos, con mucho gusto aquí estamos. Bueno, aquí vas a dar las bases y en el curso ya es otra cosa, ¿no? En los que me conocen, porque bueno, ya afortunadamente ya se ha hecho una población mayor, saben que me gusta mucho aterrizar las cosas prácticas, que trato de darles cosas útiles. En el curso vamos a hablar de muchos tips con los que ustedes ya directamente pueden trabajar con sus pacientes en el consultorio o en quirófano, porque muchos somos quirúrgicos. Entonces hay muchos tips y se pueden compartir en el médico de la especialidad o el área que trabaje, ¿no? Si es ortopedista, hemos tenido de todo en nuestros cursos, oftalmólogos hemos tenido, pediatras, anestesiólogos, ginecos, tenemos de todo y la verdad es que da mucho gusto que cada vez en el área que trabajes se puede utilizar y aplicar esta medicina. Pues nosotros nos despedimos, no queríamos, pero nos vamos a ver en la siguiente ocasión. De verdad que tengan muy buenas tardes y estamos en contacto y cualquier pregunta, duda, de hecho nos la pueden dejar y en la siguiente ocasión la podemos contestar. Claro que sí. Doctora, muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Podcast Medic. Medicina que transforma vidas.